Volvemos con rugido de mar y lo tenemos a Totó Verona con la columna de historias marplatenses. Hola, Totó. Hola, muy buenas mediodía, buenas tardes también, porque seguramente Claro. que ya pasando el mediodía Y son las además los que nos tardes. escuchan por streaming, lo escuchan cuando se les canta. Hay gente Ah, que bien, nos escucha a la noche, es que nos verdad. escucha a las 4 de la mañana, Claro, ese tema ¿viste? yo no lo tenía previsto, Claro, claro, nos yo ven por YouTube a y cualquier hora. soy antiguito, entonces algunas Por eso nos cosas, contás las historias por eso marplatenses. cuento las historias viejas, Qué nos trajiste, Totó? cosas viejas. ¿Qué Hoy nos vamos a hablar trajiste? de los tranvías, un medio de transporte muy interesante. Pero antes de hablar del tranvía, había hablado del tren. Y resulta Sí. que en estos días pasados, hubo una obra en la calle Tucumán y Roca, una obra que corresponde, no sé si es una tubería de obras sanitarias, tubería de agua o una tubería de gas. También tuvimos esta semana algunos líos con el gas. Sí. Bien, y resulta ser que justamente donde abren esto aparece el túnel que llamáramos puente por donde transcurría el tren debajo de la calle Tucumán. Y entonces están las paredes de ladrillo de lo que fue ese pasar del tren allí abajo entre los años 1910 y 1944-46 Mirá, aproximadamente. Así mirá. que fue un hallazgo porque muchos de los curiosos de la historia estábamos tratando de encontrar una fotografía sobre ese tema, sobre ese puente, y no la habíamos encontrado. Yo he consultado con muchos, inclusive profesores, profesionales de la universidad que prepararon textos sobre el ferrocarril y en especial de la vía esta del sur y no habían encontrado una fotografía de ese puente. Que bueno, lo tenemos ahí abajo. Qué Arqueología apareció. loco, qué loco. Y está abierto Arqueología. todavía esa obra? Bueno, yo tomé nota de algunas de las empresas porque está Camuzzi, bueno, la empresa de gas, la Claro, empresa de servicio que es municipal, la OCE. OCE, y también una empresa privada constructora que seguramente que es la que alguna otro tipo de obra. Qué No sé si está abierto interesante, qué todavía, no sé interesante. si está abierto todavía, pero estimo, Me me voy encanta. a poner en contacto con alguna gente de obras sanitarias que tengo conocimiento, Claro. que posiblemente hayan sacado alguna fotografía de todo esto y quede algún registro porque es un elemento histórico de Mar del Plata. ¿Qué te parece? Bueno, hay Muy, que es muy, preguntarle a Carlos Katz. Bueno, bueno, muy bien. vamos a lo nuestro. Vamos al tranvía. Tranvías. Dale, a Bueno, ver. el tranvía fue muy importante en Mar del Plata. Se inició allá bastante lejos en 1891, así que si sacamos cuentas, en el 74 se realiza lo que es la fundación de Mar del Plata. En el 86 llega el tren allí a la estación que llamamos Norte. Y en el 91, muy poquito tiempo después, empiezan a aparecer el transporte del tranvía. Interesante es el tema que los primeros tranvías fueron a caballo. Me encantó. O sea que la tracción del vagón del tranvía se producía a través de caballos. Durante bastante tiempo, porque el tranvía recién llega a su electrificación aproximadamente por los años 20, 21, 22, bueno, algunos elementos cuentan la historia por ese lado. Ahora bien, nosotros pensamos que es un elemento de transporte de personas. En realidad sí, es un transporte de personas, pero también se utilizaron para transportes de mercaderías. E inclusive hay una ordenanza o un decreto municipal donde da un montón de pautas y decía que si la municipalidad solicitaba ese medio de transporte, debían cobrarle un 50% del valor del transporte a privados. Fue muy importante el tranvía porque unía la ciudad con el puerto. Uno hoy día dice, ¿cómo unía la ciudad con el puerto? Son dos cosas distintas. Sí, en las primeras épocas de Mar del Plata, hasta la que hoy llamamos Avenida Juan B. Justo, era más o menos
Mar del Plata. Y del otro lado era el puerto. Pido. Vamos a poner un paraguas. Esto que dijiste es muy importante y lo voy a destacar ahora. Pero primero, nos escucha gente mayor, nos escuchan, viste que siempre miro por ahí a Juan, Sí, y digo, vos, Juan, sí, vos claro. tenés idea quién fue. Por cierto. Entonces, ¿qué era un tranvía? Un tranvía. ¿Era un tren? Claro, claro. O más o menos. No. El tranvía es un solo coche. Ok, Un ese solo es un buen coche. dato. Es un solo coche. Es un solo coche. Que se moviliza con ruedas metálicas sobre vías que no son iguales a las vías del tren. La vía del tren es como si fuera una letra T o una doble T. Y el tren circula por allí. La vía del tranvía es una vía más chata que está enterrada en el piso y tiene una especie de canaleta en su dibujo por el cual la vía del tranvía, la rueda del tranvía circula. Es más plana porque la vía del tren está en lugares donde no hay mucho movimiento, solo los pasos, lo que llamamos pasos a nivel, por eso se llama a nivel. O sea, la vía se cubre con algún elemento, macadam, piedra, cemento, se tapa un poco, se tapa todos los durmientes, se tapa todo para que los vehículos que van con cubiertas de neumática, perfecto, de goma, pasen por está allí. muy buena la explicación que diste. Además hay otra... Lo primero es que tiene un solo vagón. Sí. Eso es un tranvía. Lo segundo es que sí, va sobre vías, como dice el nombre. Vías. Pero lo tercero es que no son las vías del tren con durmiente, con piedritas y con esa doble T, claro, sino que es una vía finita. Como una especie de canaleta, digamos. Que canaleta que hoy la vemos, por ejemplo, sí, en la calle Castelli. Exactamente, y a la calle Castelli le vamos a dar su... Ahí está. Le vamos a dar su charla. Ahora te voy a contar todo, pero estoy contando a los más pendejos. Sí. Que mi mamá, cuando me enseñó a manejar, me decía, no manejes sobre las vías que te tira el auto para el costado. No sé si es verdad o mentira, pero me decía eso, cierto. porque había vías que quedaban abandonaditas como la de Castelli. Quedan resbalosas. Puede patinar. Lo segundo importante que le contamos a los pendejos es que la gente del puerto decía, voy a Mar del Plata. Así es. A comprar algo. Y la gente de Mar del Plata decía, voy al puerto, a ver qué pasa. Tengo que ir al puerto. Que era todo después de Juan B. Justo. Después de Juan B. Justo. Así que ya está, me callo para lo más pende, ya hice el escenario, seguí con tu historia. Seguimos hablando del tranvía. El tranvía era un coche motor eléctrico. O sea que recibía su energía a través de lo que se llama una catenaria. O sea, un cable eléctrico que estaba colgado de postes y el tranvía tenía una vara con una conexión eléctrica que se llamaba trolley. Uno solo. El tranvía tenía un solo trolley. Pues después vamos a hablar de otro vehículo que lo sustituyó y era distinto. Bien, vuelvo a lo mismo. El tranvía fue muy importante porque conectaba la ciudad con el puerto. Gente que no vivía en el puerto y sí trabajaba en el puerto debía desplazarse y entonces el tranvía lo llevaba hasta su destino laboral. Fue muy interesante también saber que el tranvía de Mar del Plata, estamos hablando, inició estos sistemas de ida y vuelta, o sea, lo que se puede llamar un boleto combinado, con los cuales la gente obrera, podía comprar un boleto a un precio un poco menor y utilizarlo 2 veces en su sentido, en el doble sentido, ¿no es cierto? En ida y vuelta. Eso es muy, muy importante también tenerlo en cuenta porque la empresa era una empresa privada que de alguna manera estaba contribuyendo a la comunidad toda. Tranvías decíamos que no solo transportaban personas, por ahí transportaban materiales. Una empresa, que hoy es una empresa comercial, pero de muchísima trayectoria en Mar del Plata, empieza con la letra F y tiene una B corta por ahí, tenían materiales de construcción y tenían aserraderos. Muchos de los maderas iban con el tranvía y el tranvía se desviaba, seguramente tenía un trozo de vía propia, se desviaba a los galpones donde se depositaban estas mercaderías. Mirá.
También hay Fava. tranvías de... Podés decir Fava. Fava, Que la fue, empresa es fue Fava. intendente después. Sí, la empresa es una empresa de larguísima trayectoria. Inclusive la señora Sonia Fava Sí. es una altruista de Mar del Plata muy importante. Sí. Por eso es importante también nombrarla. Pero sí, hay que como yo no tengo idea del tema, de los temas yo publicitarios, tampoco, así que digámoslo. Sonia Fava. no quiero hacer Sí, líos. que su papá fue intendente. Bien. Socialista. Sí. Sí. Los tranvías tenían varios recorridos. La guita que habrá hecho Fava, porque está bien que hoy vende electrodoméstico y todo con Fava, pero la guita que ha hecho Fava con las casas majestuosas que vos venís contando, Sí. o que vos venís contando en todos los episodios, la casa de los Unzué, la casa de los Ortiz Basualdo, todo eso está bien, traían en barco cosas, sí. pero después a Fava lo que le habrán comprado muchísima y ni le preguntarían cuánto es. Los apellidos actuales, muchos de los apellidos actuales de la gente que hoy tiene un poderío económico se han hecho a través de esa provisión de elementos de carpinterías, elementos de herrerías. ¿Qué te parece? Pero no te distraigo porque después te corro. Y demás. Dale. Bueno, seguimos entonces con los tranvías. Había varias líneas, de manera similar a lo que hay hoy día las líneas de buses, autobuses o micros, como la gente a veces lo llama. Había algunas vías que iban para la zona de La Perla, eso se utilizaba de verano, o sea, iban por Independencia hasta la Avenida Libertad, por Libertad a la Costa, y hacían este recorrido. Los coches de verano eran coches que tenían las laterales descubiertos, entonces eran coches más ventilados, no había sistemas de aire acondicionado, por cierto, pero estaba condicionado a la brisa marplatense que es tan grata. También hubo coches dobles, o sea, había un coche tractor y había un coche de similares características que era arrastrado o llevado por aquel coche tractor. Así que teníamos como los buses hoy día que tienen un fuelle en el medio y son como si fueran dos buses. Bueno, hay uno tractor y uno traccionado. También es interesante hablar de que los tranvías, como estamos diciendo que nacieron allá por el 1891, el 23, se electrificaron, circulaban por la izquierda. ¿Cómo por la izquierda? Vamos por la derecha. Sí. Hasta 1946, creo, más o menos esa época, en Argentina se circulaba a la inglesa. O sea, circulábamos por la izquierda. Los tranvías, cuando en el 46 se cambió el sentido de tránsito hacia la derecha, tuvieron que mantener porque no se podía levantar todas las vías para que el tranvía circulara en otro sentido. Cosa que también sucedió con los trenes. Con los trenes, lo mismo que sucedió con los subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, claro, que siguen circulando por la izquierda porque es el sistema que si no cambiarlo sería tremendo gasto y no tiene sentido en cuanto a ese tipo de circulación, en especial los subtes, digamos, que circulan por tubería que no tiene nada que ver con lo que pasa en superficie. Hay fotos de Mardel en Playa Grande, tengo una que claro, se ven los coches para el otro lado, hay fotos de la avenida Luro también donde se veía, y la gente ahí por ahí le hace ruido, dice esta foto está dada vuelta, porque muchas fotos también del análisis que hacemos los que curioseamos la historia, de las fotos se entrevean o no se sacan un montón de datos. En estos, a veces el negativo de la foto, porque no todas las fotos son digitales, las fotos viejas había que utilizar una cámara que tenía un rollito, y antes había una placa, ni siquiera un rollito, había solo una placa, se sacaba esa placa, era una placa transparente, lo que se llamaba un negativo, donde lo negro era blanco y lo blanco era negro, después se copiaba a través de la luz sobre un papel sensible y tenemos la foto. Cosas que son mucho más maravillosas, y eso se lo dejo también para que lo piensen, que estas hermosas fotos digitales que nosotros tenemos hoy, lo tenemos aquí en el teléfono, en las computadoras, claro, pero si tengo el teléfono en la mano tengo la foto. Ahora, si no tengo el teléfono en la mano, no tengo la foto. Cada tanto. Y cada un año mando y si la foto está en un sistema que el reproductor no me la permite ver, no me sirve, no la tengo. Y la foto en papelito sirve. Yo mando a imprimir, cada tanto. Cada tanto, sí, claro. Sí, porque es una lástima. Tiene que seleccionar algunas fotos y algunas total. Cosas, tomarlas. Los niños, la familia, los abuelos. Sí, claro. He aquí uno.
¿Qué más? Poco más del tranvía. Estamos casi en tiempo. Vamos a hablar de dos cosas en la calle Castelli, que hoy mucha gente dice, están las vías, pasaba el tren por acá. No, señor. A ver. Vean que la vía tiene una canaleta, o sea, esa vía que tiene una canaleta que está entre Sarmiento y Güemes, ahí están las vías, esas son históricas, esas vías son del tranvía. Y en la esquina de Castelli y Sarmiento hay una doble vía. ¿Por qué? Porque el tranvía en muchas partes de la ciudad circulaba en dobles, había 4 rieles, ¿no? 4 canaletas. Una de un sentido para un lado y otra en sentido para doble vía. Pero en muchos lugares había solo una vía, por una cuestión de economía. No se podía tener esa cantidad de rieles de hierro instalados y demás, entonces había... El tranvía iba para el puerto y subía por la calle Castelli. En esa esquina van a ver que hay una curva y hay 4 vías. Esto era que el tranvía que llegaba allí debía esperar al que venía bajando por la calle Castelli. Y entonces el motorman, que así se llamaba la persona que conducía el tranvía, debía hacer la operación de cambio de vías. Entonces, desde adelante, porque estos tenían abierto, tenían una llave grande, larga, y desde adentro del propio tranvía accionaban un engranaje que estaba en el piso, una caja que creo que todavía está la caja, y esa caja desviaba la vía y el tranvía se quedaba en una vía, en un pequeño tramo que corresponde a un solo coche, quedaba ahí esperando a que bajara el otro por la calle Castelli. Y de la calle Castelli, no me corte, la calle Castelli es muy interesante porque por arriba el terreno tiene un desnivel muy grande, o sea, en la zona de más o menos General Paz, Urquiza, por allí, está muy alto. Hoy en día se puede transcurrir con el auto y es bastante ancho, pero cuando pasaba el tranvía al principio era nada más que eso. ¿Qué se hizo? Se hicieron voladuras, se sacó la piedra de allí y entonces se bajó la curva de ascenso, porque el tranvía no ascendía, sino necesitaba cremallera, que es como si fuera el cierre. La cremallera es esto que tenemos en el cierre de las camperas. Son dientes por el cual van saltando y el tranvía llega. En Portugal se ve esa escena. Claro, hay lugares porque Portugal es tiene muchas pendientes también. Y tenía una más que iba a hablar del tranvía y se me fue. Bueno. Cuando vuelva... Porque te interrumpo mucho. Cuando vuelva... Por eso se te va, y sí, cuando yo vuelva, te contaré otra cosa del tranvía, otra cosa del tren, otra cosa de las casas viejas, otra cosa de... Señores, y yo te voy interrumpiendo. ¿Te subiste a un tranvía vos? Sí, logré. Sí. Ese es el tema. A ver, ¿viste? El tranvía llegó más o menos a casi la fin de la década del 50, la mediados. 54 al 56, creo que una línea perduró hasta el 56. Fueron sustituidos por unos coches que se llamaban Isobloc, que eran unos buses grandes, bastante feos, brutones grandes. Y después se instalaron los trolebuses. Después los trolebuses lo contaré en otro momento. Me encantó, dale. La columna de Totó Verona, historias marplatenses, así que estuvo muy buena. Muchas gracias, Totó. Gracias también acá y a los oyentes, mi saludo. Ustedes no se vayan, que ya volvemos con más Rugido de Mar. Acompañan este programa Pyramint, agencia de marketing. Te ayudamos a conseguir más clientes con la gestión de redes sociales. Visítanos en pyramint.com.ar o contáctanos al WhatsApp 11 70 63 83 95. Pyramint. Tu negocio también online.